Guillermo Domínguez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Seguimos, ya te echaba yo en falta por aquí, ¿eh? Bueno, hombre, yo siempre estoy. Aquí. Siempre estoy. Tú sí, pero digo la sección. Bueno, hombre, si... No has sido el hijo del viento. Soy el vástago de la corriente. El vástago de la corriente. Seguimos buscando al mejor deportista de la historia y bueno, ya os hemos dado una pista, ¿no? Con esto del hijo del viento. Hoy hablamos del hijo del viento, que como todos tiene un padrino que es el siguiente. Hola, soy Ángel David Rodríguez, recorre España de 60, 100 y 4x100 y estoy aquí esta noche para defender la candidatura de Carl Lewis como mejor deportista de la historia. Carl Lewis, el hijo del viento, uno de los mejores atletas de todos los tiempos, con 10 medallas olímpicas en su haber, 9 de ellas de oro. Estamos ante uno de los hombres más rápidos de la historia que destacó en los 100 metros lisos, en los 200 y en el 4x100, pero también en el salto de longitud, donde vivió duelos realmente míticos con su compatriota Mike Powell. Además de atleta, Carl Lewis también es un auténtico showman. Canta desde hace décadas y hace unos años le dio por ser actor. Otra curiosidad suya es que es vegano, o muy vegano, como él mismo se define en el prólogo de un libro que se publicó en el año 2001. Pero todas estas curiosidades las vamos a abordar en profundidad más adelante. De momento, escuchamos cómo Carl Lewis hablaba de las bondades del atletismo frente a otro de los grandes deportes en una entrevista concedida en 1996, justo después de su retirada. Lo primero de todo, el liderazgo. Es un gran problema. Ellos sienten que hay un grupo de aficionados al atletismo ahí fuera que necesitan que se haga más marketing y se promocione más su deporte, cuando prácticamente lo que está ocurriendo es lo contrario. La gente también quiere ver baloncesto, béisbol, hockey, fútbol. Ellos no tienen la pericia o el conocimiento para promocionar el atletismo y necesitan que lo haga alguien por ellos. Y también quiero decirle a los niños que el atletismo es un deporte muy saludable, que no genera violencia, que tiene un montón de disciplinas. Puedes combinar unas con otras y tener éxito en varias de ellas. Eso es lo que tenemos en nuestro deporte. ¿Y cuáles son las características de Carl Lewis? Nos las desvela el velocista Ángel David Rodríguez, plusmarquista español, de 60, 100 metros y 4x100. Técnicamente, la mayor plasticidad que podrías ver en un atleta en carrera, por fisonomía, sobre todo, un atleta longilíneo, no es muy musculado, aunque luego con los años sí se puso un poco más fuerte, pero da una sensación, una técnica de carrera muy bonita. Incluso ahora ha cambiado un poco la técnica de carrera, la manera de correr los 100 metros. Antes tendían a ponerse muy rápido de pie, por así decirlo, y ahora los atletas tardan un poco más y prolongan un poco más la aceleración. A ver, las marcas también han cambiado. Ahora con la marca de Lewis le costaría pegarse por el bronce. Y luego, aparte de eso, sí es verdad que era de los atletas que, como los muy grandes campeones, que se guardan, yo creo que más que llegar en la perfecta forma a la final, a las finales de mundiales y olimpiadas, es de ese tipo de atletas que durante todo el año pueden competir al 90% porque saben que solo les hace falta sacar ese 100% el día D. De casta le viene al galgo porque los padres de Carl Lewis son deportistas y tiene una hermana pequeña, Carol, que participó también en salto de longitud en los Juegos de Los Ángeles en 1984, aunque quedó novena. Frederick Carlton Lewis nació el 1 de julio de 1961 en Birmingham, Alabama. Su padre era el jugador de polo William Lewis y su madre, Evelyn Lawler, fue ballista en el equipo Pan Am de 1951. Era el tercero de 4 hermanos y su familia mantuvo una fuerte amistad con Martin Luther King. De hecho, el reverendo fue el padrino de los 2 hermanos mayores de Carl Lewis. Carl Lewis era un niño prodigio y empezó en el atletismo muy pronto. Sus padres tenían un club local de atletismo en Birmingham y allí acudía el pequeño Carl a entrenar todos los días. La familia se trasladó a Nueva Jersey y Frederick Carlton ya competía a los 13 años en salto de longitud, mientras que en el instituto empezaría a practicar las pruebas de velocidad. Muchas universidades intentaron reclutar a Frederick Carlton Lewis, pero este optó por la Universidad de Houston y allí conocía a Tom Tellez, que acabaría convirtiéndose en su inseparable entrenador a lo largo de toda su carrera. De esos inicios en el atletismo, de Tom Tellez y de su salto al estrellato, nos habla así el propio Carl Lewis. Realmente me sucedió cuando tenía 16 años. Fui a competir en Memphis y gané el campeonato nacional de salto de longitud y quedé segundo en 100 metros lisos. Fue un enorme logro personal para mí y por aquel entonces mi objetivo era batir el récord de instituto a nivel nacional. Ya cuando era senior, con 17 años, me decía, quiero participar con el equipo olímpico algún día y por eso me puse en manos del que sería mi entrenador, Tom Tellez, y me dijo, puedes batir cualquier récord, así que adelante. Pero fue realmente con 16 años.
record. We can go all the way. But really at 16 is when it started to click for me. Carl Lewis fue seleccionado por el equipo estadounidense para los Juegos de Moscú de 1980, pero el boicot de su país al evento, debido a la invasión soviética de Afganistán, acabaría retrasando el debut del Hijo del Viento en unos Juegos Olímpicos. De esta forma, Carl Lewis tendría que esperar a los Juegos de Los Ángeles 84, pero sus primeros grandes éxitos a nivel internacional llegarían un año antes, en los Mundiales de Helsinki 83, donde el joven atleta, con 22 años recién cumplidos, se colgaría 3 oros al imponerse en las pruebas de 100 metros, 4 por 100 y salto de longitud. Y así llegamos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 1984. Carl Lewis se presentaba ante su público como la indiscutible estrella del equipo estadounidense. Lo de Carl Lewis en Los Ángeles 84 fue como Julio César en la batalla de Zela. Veni, vidi, vici. Llegué, vi, vencí. El Hijo del Viento participó en 4 pruebas en su debut olímpico y las ganó todas ellas. 100 y 200 metros lisos, salto de longitud y el 4 por 100. 4 oros olímpicos para el Hijo del Viento, que conseguía igualar así la mítica marca de Jesse Owens, que Jesse Owens había establecido casi medio siglo antes en los Juegos de Berlín 36. Unos Juegos, los de Los Ángeles 84, que supusieron un gran impulso mediático gracias a la venta de los derechos televisivos, como nos cuenta Ángel David Rodríguez. Gracias a las Olimpiadas, y ahí nos toca algo a nosotros, porque fue José Antonio Samaranch el que consiguió que los Juegos Olímpicos a partir de Los Ángeles fuesen tan mediáticos, sobre todo con la venta de los derechos televisivos. Fue el que le dio el impulso al movimiento olímpico, y Carl Lewis fue, por así decirlo, la estrella de ese impulso del movimiento olímpico. Fue la gran estrella en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles a nivel mundial, una fama que a día de hoy tiene Bolt, aunque lo de Bolt se encumbra siempre como récords. Sí es verdad que el atletismo en los años 80 era un deporte más mediático, más popular que lo que es ahora, y él era la auténtica estrella. La siguiente gran cita fueron los Mundiales de Roma en 1987, donde Carl Lewis siguió cosechando éxitos en las pruebas de longitud y velocidad, pero aquí le empezarían a salir serios rivales. Y entre ellos un tal Ben Johnson, que conseguiría derrotar al Hijo del Viento en la final de los 100 metros por 10 centésimas. Lewis acusó veladamente al canadiense de dopaje, y las declaraciones del estadounidense serían el principio del fin para Ben Johnson, que acabaría siendo desposeído de las grandes victorias que había conseguido en 1987 y 1988. Y así llegamos a esos Juegos Olímpicos de Seúl 88, donde Carl Lewis acaba consiguiendo 2 medallas de oro, la de salto de longitud y la de los 100 metros lisos, esta última en los despachos. El 24 de septiembre de 1988 fue uno de los días más gloriosos en la historia del olimpismo, con la final de los 100 metros. De nuevo Carl Lewis y Ben Johnson frente a frente. Todos los focos apuntaban solo a estos dos hombres. De nuevo Johnson gana a Carl Lewis, esta vez con una marca de 9.79, que es nuevo récord del mundo, y con una ventaja de 13 centésimas sobre Carl Lewis. Una carrera memorable que narraba así la televisión de Estados Unidos. And it's a fair start. And it is Raymond Kerr with a start. It is Ben Johnson with a start. Can Kerr catch him? No! It's Ben Johnson. Ben Johnson does it again. Unbelievable! 9.79! Absolutely incredible! What a start! That was the best start of Ben Johnson's life. Wind 1.1. That's legal. Una carrera histórica, pero también la más sucia de todos los tiempos, como nos destaca Ángel David Rodríguez. La final más sucia de todos los tiempos la llaman. 6 de los 8 de aquella final dieron positivo. Bueno, Carl Lewis también tiene por ahí una manchilla con el tema de un estimulante. Lo que pasa que se quedó bastante difuminado porque salió en el año 2003 por unos papeles secretos que había por ahí del Comité Olímpico Americano, pero como coincidió con lo del estallido de la guerra de Irak, no tuvo mucha repercusión. Pero en aquella final llegaba el mejor Lewis contra el mejor Ben Johnson de la época. Ben Johnson venía a hacer récord del mundo de 100 y 60. Final que se habrá repetido tantas veces, con la magnífica salida de Ben Johnson, y que se ve además cómo se va, y que están ahí Carl Lewis y Linford Christie, y sobre todo Carl Lewis mirando para el lado diciendo voy a hacer marca personal y te me vas. Fue una sensación, se le ve una sensación de impotencia. Fue oro luego a los 4 días, y la verdad es que ese control antidoping fue rápido. Pues 72 horas, efectivamente, le iba a durar la alegría a Ben Johnson, que era descalificado por el COI. De esta forma, Carl Lewis acabaría logrando su segundo oro en Seúl, después del de salto de longitud, porque a la final de los 200 metros era superado contra todo pronóstico por su compatriota Joe Deloc. Y llegamos a los Mundiales de Tokio en 1991, que resultaron ser
sencillamente extraordinarios. Y a ellos llegaba Carl Lewis en plenitud, tanto en las pruebas de velocidad como en longitud. Así el Hijo del Viento se convertía en el primer hombre en bajar de los 9,90 en los 100 metros, en una final en la que 6 de los 8 corredores bajaron de los 10 segundos. Y en longitud, Carl Lewis lograba superar la marca de Bob Beamon de 8,90, pero se quedaría con la espina clavada porque terminaría perdiendo una final antológica frente a Mike Powell. Vamos a escuchar lo que nos cuenta al respecto de estos mundiales de Tokio 91 Ángel David Rodríguez. El mundial de Tokio es que fue sorprendente por los resultados que se produjeron tanto en velocidad como en saltos horizontales. Se venía de una época con grandísimas marcas tanto en chicos como en chicas, finales de los 80. Había desaparecido alguna estrella americana, sobre todo en chicas, pues Jackie Joyner-Keys, Florence Griffith, y estaba un poco la duda de él, que ya llevaba 2 Olimpiadas, cómo llegaría. Y pues ya bajó de 9,90 y consiguió ser partícipe del mejor concurso de salto de longitud de la historia. Historias curiosas además, lo del salto de longitud. Si ves el concurso entero, Mike Powell hizo el mejor salto y Carl Lewis hizo el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto mejor salto de esa final. La sensación de que si sigue el concurso, Mike Powell metió ese, pero si sigue Lewis, igual sigue subiendo. Carl Lewis estaba en uno de los mejores momentos de su carrera y él lo atribuyó a la dieta vegana que había empezado a hacer meses atrás. De hecho, el Hijo del Viento firma el prólogo de un libro llamado Muy Vegetariano, obra de Jannekin Bennett. Y el atleta siempre ha pregonado a los 4 vientos las supuestas bondades de esta dieta vegana. Cambié mi dieta cuando tenía 30 años y fue a partir de esa edad cuando conseguí mis mejores marcas personales con la nueva dieta vegana y vegetariana. La mayoría de la gente no se lo cree, pero te garantizo que se puede competir y tener éxito sin consumir carne ni alimentos altos en proteínas. Claro que las proteínas son necesarias, pero se pueden conseguir con vegetales, hortalizas, legumbres. Así que si alguien consigue sus mejores marcas personales a partir de los 30, después de haber tenido una dieta con carne, puede mejorar su rendimiento a cualquier edad. Carl Lewis no pudo batir a Powell en Tokio 91, pero sí se tomaría cumplida venganza un año más tarde en los Juegos Olímpicos de Barcelona. El Hijo del Viento lograba el oro en salto de longitud en la ciudad condal y 4 años después en Atlanta 96, convirtiéndose así en el único atleta que ha logrado 4 oros olímpicos consecutivos en esta disciplina. El Hijo del Viento llegó a Barcelona en 92 con 31 años, una edad avanzada para la velocidad, y por eso no pudo competir ni en los 100 metros ni en los 200. Donde sí era seleccionado fue para el 4% y volvió a ganar el oro como ya ocurriera 8 años antes en Los Ángeles 84. Y por supuesto, el Hijo del Viento también ganaría el salto de longitud. Después de Barcelona 92 empezaría el ocaso de la leyenda. Los éxitos de Carl Lewis llegaban con cuentagotas y después de ganar el oro en longitud en Atlanta 96, el Hijo del Viento se retiraba de las pistas con 35 años. En ese mismo año de 1996 le era concedido el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Así hablaba por aquel entonces don Felipe de Borbón, hoy el rey Felipe VI, sobre Carl Lewis. Victorias acreditadas por 9 medallas de oro en 4 Juegos Olímpicos y casi otras tantas en campeonatos del mundo le hacen un deportista que difícilmente será olvidado por las generaciones futuras. No ha perdido el tiempo Carl Lewis desde su retirada, dedicándose a ser actor, empresario e incluso político. En el año 2011 intentó presentar su candidatura para el Senado por el Partido Demócrata, pero finalmente se quedaría con las ganas por un problema legal con su residencia en el estado de Nueva Jersey. El Hijo del Viento es embajador de buena voluntad de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y tiene una faceta poco conocida para el público en general que nos desvela así Ángel David Rodríguez. Tuvo un hit que además el videoclip es curioso porque años 80 en la zona de Los Ángeles, por así decirlo, las pintas eran curiosas y las de los deportistas aún más. O sea, tenía un body del Santa Mónica que estaba como si le hubiese agarrado lo que no por los dos lados y se le veían trozos de los abdominales por los lados. O sea, muy curiosa la vestimenta. Y saca un videoclip de vestimenta de gimnasio ochentera lleno de rosas e incluso con hombreras, curioso. Y luego la canción le trajo Martí Perarnau a cantar a Estudio Estadio aquí en España. Hay por ahí un videoclip en YouTube de Carl Lewis cantando. Pues hemos buceado en YouTube y hemos encontrado esa canción Break It Up, que en español es Quiébrala, y que el propio Carl Lewis se atrevió a cantar en el idioma de Cervantes cuando vino aquí a España. Quiebrala, quiebrala, y tú nunca quiebrala, quiebrala, quiebrala. Carl Lewis, un fenómeno en las pistas de atletismo y también fuera de ellas. Con su tema
Break It Up. Break it up, quiebrala en español, como estamos escuchando, Juanma. Nos despedimos. Yo es que di francés, Yo di francés. Por cierto, una auténtica joyita en la red, Uno de los vídeos más bizarros que te puedas echar a la cara. Y una postdata ya a título absolutamente personal. Carl, déjalo del mundo de la canción, en serio. Deja de quebrarla. Gracias, Willy. Un placer, Juanma.